El silencio entre ellos parecía más pesado que cualquier máquina encendida en ese cuarto. El hermano quedó de pie, sin saber si acercarse o mantener distancia. Él, sentado en la cama con la sudadera gastada, sintió el corazón disparar de un modo distinto, no por esfuerzo físico, sino por el peso de lo que estaba a punto de pasar. Le sudaban las manos, tenía la boca seca y una duda cruel martillaba. ¿Todavía había espacio para el perdón o el tiempo ya había enterrado esa chance? La hija rompió el hielo, ofreciendo la silla al tío. Él se sentó despacio, como quien no quiere ocupar más de lo mínimo. Los ojos, que un día fueron cómplices de tantas historias, ahora estaban llenos de constricción. Ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Fue el hermano quien soltó la primera palabra, corta, simple: perdón. La palabra quedó suspendida en el aire, casi tímida, pero le atravesó el pecho de lleno. Quiso responder en el acto, pero la voz le falló. No solo estaba en juego un perdón, era reconocer que habían perdido demasiado tiempo por nada. Los recuerdos viejos llegaron en ráfagas. Las tardes de fútbol improvisado en la calle, el cumpleaños sorpresa que le prepararon a la madre, las veces en que se ayudaron en silencio, sin pedir nada a cambio. Y junto con ellos, la escena ridícula de la última pelea, palabras duras dichas por orgullo, llamadas ignoradas, encuentros evitados. Ahora, mirando al hermano sentado ahí, parecía absurdo haberle dado tanto poder a la testarudez. La vergüenza ardió por dentro, pero también trajo claridad. No podía dejar que la vida terminara con capítulos inconclusos. Con la voz todavía temblorosa, respondió: «Yo también me equivoqué». El hermano alzó los ojos, y en ese instante los dos se vieron de verdad, sin máscaras, sin muros. No hubo discurso largo, ni hizo falta. El silencio que antes asfixiaba, ahora parecía un espacio para respirar, como si por fin hubiera permiso para dejar escurrir el rencor. La hija observaba en silencio, con los ojos vidriosos, quizá entendiendo que ese momento valía más que cualquier terapia o consejo. Él extendió la mano con esfuerzo. El hermano dudó un segundo. Luego la tomó firme, con la fuerza de quien también necesitaba ese gesto para sobrevivir. No fue un abrazo de película, ni lágrimas dramáticas. Fue simple, humano e imperfecto, pero fue verdadero. El pecho se le abrió con un alivio tan grande que casi dolió. Sintió que un peso antiguo por fin empezaba a disolverse, como hielo derritiéndose. Despacio, cuando el hermano se fue, dejando la promesa de volver al día siguiente, él apoyó la cabeza en la almohada y cerró los ojos. Estaba exhausto, pero liviano. Se dio cuenta de que la segunda oportunidad que había recibido no era solo volver a caminar o salir del hospital, también era reconstruir lo que había dejado romperse. Relaciones, sueños, hasta la forma en que se miraba al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había dado el primer paso en esa dirección. Pero ¿tendría el coraje de sostener ese recomienzo fuera de las paredes seguras del hospital? Tú dijiste: quiero que recomiences la historia. Sigue exactamente lo que te mandemos hacer. -2 dijo: pensó por 31S. ¿Alguna vez sentiste que la vida te acorraló en un cuarto frío y te dijo, sin rodeos: ¿se acabó? Él lo sintió cuando oyó a los médicos avisándole a la familia que no había nada más que hacer. ¿Y tú? ¿Alguna vez apretaste una mano pensando que estabas diciendo adiós? La hija le sostuvo la suya con los dedos trémulos, escondiendo lágrimas que ardían de adentro hacia afuera. Por dentro, a él lo engulló una mezcla de miedo, vergüenza y un cansancio que no le cabía en el cuerpo. Pero en ese amanecer que olía a alcohol y silencio, decidió enfrentar el día que venía, no por heroísmo, sino por ese instinto porfiado de quien, a pesar de todo, todavía no se rinde. Le dolió el pecho al inspirar, la garganta raspó al tragarse su propia valentía, y las manos sudadas delataban la fragilidad que intentaba disimular. La claridad que entraba en rebanadas por la persiana dibujaba rayas en la sábana, y él decidió empezar por un gesto casi insignificante: abrir los ojos y no volver a cerrarlos. El pensamiento vino simple, crudo e inquieto. Si esto es una segunda oportunidad, entonces hoy será el primer paso, aunque duela. El monitor pitó en un tic-tac paciente, recordándole que la línea entre quedarse e irse seguía siendo fina como un cabello. Aún así, en el fondo de la garganta, donde antes vivía el pavor,
nació un hilo de voz íntimo. Enfréntalo. Y así eligió levantar la mirada hacia ese cuarto como quien elige seguir respirando, un segundo a la vez. Pero ¿sobreviviría esa decisión al primer tropiezo? No había platea, solo la mirada vigilante de la hija, las ruedas de un carro chirriando en el pasillo y el frío del metal mordiendo la piel donde los sensores se pegaban. El primer intento de moverse trajo un choque de realidad. Los músculos se encendieron en protestas viejas, y el vértigo hizo que el techo se corriera un poco de lado. Vergüenza. Tiene un sabor agridulce. Una parte le pide perdón a todo el mundo por existir. Otra parte acusa al propio cuerpo por no obedecer. Sintió la cara arder y desvió los ojos, como si pudiera esconder el temblor de las manos detrás de la sábana. Pensó en un fogonazo, en las veces que fue fuerte para otros, el hombro que aguantaba, el consejero que hacía chistes para aliviar el clima. Ahora él era el centro del cuidado, y eso dolía como un arañazo en el orgullo. La hija, notando el nudo, le tocó suave el puño. No dijo nada. Su silencio, cálido y firme, funcionó como un pequeño ancla en un mar de incertidumbre. Él respiró despacio, sintiendo el aire entrar raso, y ancló el pensamiento en una meta ridículamente modesta: incorporarse, intentar sentarse. Si se caía, pediría ayuda. Si dolía, contaría hasta 3. Una rutina nueva, hecha de microvictorias. Al girarse de lado, la sudadera gastada rozó la sábana y el olor a jabón simple, de casa, le trajo un alivio tímido, casi infantil. Todavía existo fuera de este cuarto, pensó, y ese pensamiento fue un trago de agua en el desierto. Pero los desiertos, lo sabía, esconden espejismos. ¿Y si todo eso era apenas un destello antes de la caída? La fisioterapeuta entró sin alarde, con una sonrisa entrenada y manos que sabían dónde posarse. Él se dio cuenta de que le tenía miedo a decepcionarla, a convertirse en otro caso que no responde, otra historia que no termina. Bien, solo con poner los pies en el suelo el corazón se desbocó torpemente y la frente le brilló de sudor como con una fiebre mansa. 2 pasos hoy, sugirió ella, y aquello le pareció un Everest plantado en medio del cuarto. Miró la puerta abierta, el pasillo blanco, y pensó que la luz estaba demasiado clara para un cuerpo tan oscuro por dentro. Cuando el talón tocó el piso frío, un escalofrío subió como un cable de acero por la mitad de la columna. Miedo. La palabra estaba ahí, entera, sin disfraces. Se mordió las ganas de desistir y aceptó el andador como quien acepta una verdad atrasada. La primera pierna obedeció, pero trémula. La segunda arrastró la dignidad detrás, con ruidos discretos que solo él oía. La hija, en la esquina, frotó el pulgar con el índice como quien intenta lijar la ansiedad. Quiso mostrar fuerza, pero el cuerpo no le hizo caso. En el tercer paso, un bip más agudo cortó el aire. El sensor soltándose, nada grave, pero el susto fue de tamaño adulto. Vergüenza. Otra vez, y un pánico flotando por debajo del alivio. Cuando volvió a sentarse, la ficha cayó en un golpe lento. La vida había regresado con intereses, cobrándole el valor de ser pequeño. ¿Y cómo ser pequeño sin sentirse menos? El pasillo, cuando por fin llegó, le pareció una película pasando a velocidad normal después de meses de todo en cámara lenta. Notó detalles miuditos, como quien reaprende a ver. Una señora con delantal azul de mirada perdida en nubes. Un reloj de pared que se emperraba. En atrasarse, un florero de plástico con una planta de mentira que fingía verde sin esfuerzo. Esos absurdos pequeños lo calmaron, porque eran pruebas de que el mundo seguía, terco, incluso cuando él casi se había ido. Dio otros 2 pasos, y el pecho le bramaba bajito, una queja antigua que subía de la costilla a la nuca. Recordó, en un guiño de memoria, el domingo en que enseñó a la hija a pedalear sin rueditas. Aquella tarde corrió al lado con la mano abierta, listo para sostener la caída. Ahora era ella quien corría por dentro, vigilante, con el mismo cuidado invisible. El orgullo se derrumbó un pedazo ahí, y junto con él nació un tipo nuevo de humildad, que no rebaja, solo acerca. Se sentó en un banco de madera al final del pasillo y sintió las piernas temblar bajo la tela blanda de la sudadera. Un enfermero pasó y saludó con la barbilla, como quien felicita sin hacer ruido. Ese gesto valió una medalla que cabía en el bolsillo. Sigo en el juego. La frase le pasó como un viento. Tibio. El miedo, sin embargo,
protestó otra vez, alertando que volver a la cama era seguro. Seguridad y vida, pensó. No siempre son palabras amigas. ¿Tendría valor para salir del cuarto otra vez? Cuando la capellana le preguntó a qué se aferraba cuando el miedo llegaba más alto, tardó en responder. Quiso decir a la fe, pero temió ser deshonesto. Quiso decir a la familia, y pensó que sonaría demasiado bonito. Entonces prefirió lo simple. Me agarro a las cosas pequeñas. Y fue verdad. Recordaba los días de Uzi, cuando negoció con la oscuridad 3 minutos más de silencio para pensar en el hermano del que se alejó por un orgullo tonto. Recordaba pedir, con una fe torpe, la chance de arreglar al menos 2 cosas. Una llamada atrasada y el modo cruel en que se hablaba a sí mismo. La capellana no predicó, no explicó. Solo escribió en un papel. Comienzos honestos. Él sostuvo la frase como quien sostiene un talismán barato que funciona. El pecho, tan apretado, aflojó 1 milímetro. Esperanza, ahí, del tamaño justo. Sin fuegos, sin fanfarrias, solo una lucecita porfiada diciendo, hoy se puede. Se dio cuenta de que el propósito quizá fuera eso, sumar pequeños arreglos hasta volverse camino. El miedo no se fue, pero se encogió a un rincón, menos ruidoso. El reloj marcó el inicio de la tarde, y el cuarto se volvió otro, como si las paredes hubieran oído algo que también las calmó. Respiró, alisó la sábana con la palma húmeda y asintió solo, aceptando esa especie de pacto. Íntimo. Pero el pacto pronto sería puesto a prueba. El mensaje del hermano llegó al teléfono de la hija como quien golpea la puerta de una casa antigua. Supe del susto. ¿Puedo pasar? La frase era simple, pero cargaba 2 años de silencio. Una pila de malentendidos y media docena de acusaciones que nadie recordaba bien. El cuerpo se le endureció por dentro, como si los huesos hubieran sufrido un susto propio. Vergüenza primero, después miedo de no dar abasto emocionalmente, de ser visto frágil, por quien más quiso parecer fuerte. La hija alzó los ojos preguntando sin preguntar. Sintió la garganta estrecharse, pero pescó en la mesa de noche el papel con comienzos honestos y lo puso sobre el pecho, como quien se apoya en una brújula. Puede, dijo, y la voz le salió áspera, medio sin tono. La espera estiró minutos como elásticos. Las manos sudaban, la sábana se arrugó bajo los dedos inquietos. Recordó a 2 niños repartiéndose un dulce mal cortado. Recordó a adultos lanzando la culpa, como una bola caliente que nadie quiere sostener. Cuando la puerta se abrió y el hermano, con una gorra que ya vio mejores días, entró cabizbajo. El aire del cuarto pesó un tanto y, curiosamente, se volvió más respirable. El constró se alzó como una pared, pero tenía una rendija. El hermano dijo, ¿qué tal? Y la palabra quedó colgada, sin mucho de dónde sostenerse. Descubrió ahí que la vergüenza era el menor de sus problemas. El mayor era aceptar que necesitaba ese encuentro, y que el orgullo tendría que ceder. Lo que no sabía era que en pocos minutos esa rendija se volvería ventana. Mini gancho. En ese instante, él se dio cuenta de que la vergüenza era el menor de sus problemas. El hermano se sentó en la silla, las manos entrelazadas como quien sostiene una cuerda invisible. Él, en la cama, probó la postura para parecer entero, pero el cuerpo lo sabotea. El hombro cae, la respiración delata el esfuerzo. La mano no deja de buscar tela para pellizcar. Culpa y nostalgia pelearon por espacio en el pecho. El hermano miró primero el monitor, luego sus ojos, como si necesitara pedir permiso para encarar la verdad que los dos evitaron por tanto tiempo. Perdón, soltó el hermano, con una voz que parecía recién descongelada. La palabra rebotó entre las paredes y dio en el lugar justo, ese rincón del pecho, donde el rencor se acumula como polvo porfiado. Sintió ganas de retrucar con un chiste para aliviar, pero algo adentro le imploró honestidad. Yo también, dijo, y esas 2 palabras fueron alivio y herida al mismo tiempo. En silencio, los hermanos hicieron un inventario invisible. Las veces en que uno salvó al otro, las llamadas ignoradas, el orgullo disfrazado de razón. La hija, quieta, se volvió testigo de un rito sin ceremonia. La primera risa salió torcida cuando recordaron una historia tonta con un pastel que se desmoronó. La memoria, pequeña y dulce, quebró el hielo como martillito en vidrio de auto. El aire circuló mejor. Él sintió algo casi sagrado. En lo prosaico, 2 hombres, envejecidos por el susto y la terquedad,
eligiendo no desperdiciar el tiempo prestado. El hermano prometió volver con la camiseta que él siempre olvidaba en las reuniones y el cuaderno donde estaban garabateadas ideas de una parrillada que nunca ocurrió. Al oírlo, entendió que las cosas simples, una camiseta, un cuaderno, un pedazo de conversación, eran el material del que estaría hecho el propósito. El pedido de perdón no lo curó todo, pero abrió el vendaje al aire. Y el aire, esa tarde, era remedio. ¿Resistiría esa reconciliación al mundo de afuera, donde los viejos hábitos esperan? Cuando el hermano se fue, sintió un cansancio dulce, el tipo que da después de ordenar un cuarto que venías evitando. La hija le alcanzó una botellita de agua y él bebió con la sed de quien vuelve del desierto. Esperanza. Esta vez, la palabra tenía sabor a agua fresca. En el intervalo silencioso, la memoria volvió a pinchar con escenas rápidas que no exigían tanto. El café, en 1970, la taza desportillada, la vecina regando plantas que siempre se mueren y siempre renacen, la plaza del barrio con bancos descascarados donde señores discuten fútbol. Se descubrió sonriendo, avergonzado por haber casi olvidado esas medidas del mundo. El miedo, claro, no había hecho las maletas. Bastó que la enfermera hablara de alta en observación para que el estómago se le hiciera un origami arrugado. Salir, volver a casa. ¿Y si ya no fuera el mismo? El pensamiento hirió el orgullo por un lado y empujó un alivio por el otro. Quizá no necesitara ser el mismo. Tal vez pudiera ser más amable consigo, más paciente con la velocidad de su propio cuerpo, más honesto con lo que duele y lo que no da. Mirando el teléfono, abrió la caja de mensajes sin responder. Vio nombres que amaba, otros que apenas toleraba, y una culpa que hacía sombra. Decidió responder 3. No todos. Comienzos honestos. Repitió en silencio, como un mantra improbable. El primer audio salió en voz baja, confesando miedo y gratitud. Al enviarlo, sintió las manos menos tensas. El segundo trajo una risa corta. El tercero quedó en borradores. Todavía no. Aprender a dosificar también era un modo de protegerse sin esconderse. ¿Habría espacio en el día para un paso más? El fisioterapeuta volvió con una propuesta práctica. Intentar el pasillo otra vez, pero con un objetivo distinto. Vamos hasta la ventana del final del hall. El cielo hoy está bonito. La idea pareció boba e inmensa. Aceptó. En la puerta, la sensación de atravesar límites invisibles lo erizó todo de nuevo. El andador guiaba, él seguía, y la hija acompañaba al lado, discreta y atenta. A medida que avanzaba, reparaba en las marcas del piso, rayas finas, remiendos, manchas que nadie nota hasta que necesita apoyarse en ellas. Pensó en el cuerpo como ese piso, remendado, pero firme. El corazón se aceleró de un modo que daban ganas de reír y llorar a la vez. Dolió. Dolió como duele una verdad. Había subestimado sus ganas de quedarse. Al llegar a la ventana, el azul del cielo no estaba espectacular, pero estaba ahí, sólido y amplio. Un viento leve le golpeó la cara, trayendo ese olor impersonal de ciudad que le hizo recordar la calle donde vivía, el perro del vecino que ladraba a la nada, el vendedor de tamales que pasaba gritando a media tarde. Estoy vivo, pensó. Y no era un lugar común, era un reconocimiento físico. Se le escurrió una lágrima y no se la limpió. Vergüenza, menos. Orgullo, un poco. Alivio, mucho. Volvió a la cama, cansado pero entero de otro modo. Una idea pequeña, del tamaño de una semilla, se plantó. ¿Y si convierto esta historia en algo que le sirva a alguien? La pregunta no era sobre influenciar al mundo, sino sobre no dejar que el miedo hablara más alto que la experiencia. Sin embargo, para poner eso de pie, tendría que enfrentar un espejo que evitaba desde hacía meses. Y los espejos, lo sabía, no son gentiles. La tarde avanzó a pasos flojos, y con ella llegó el momento que él había postergado, hasta donde pudo. El baño con ayuda. Parece banal hasta que pasa. Quedar desnudo bajo luz fuerte, frente a alguien que te recuerda que necesitas ayuda hasta para que el jabón no se te resbale de los dedos. Es una prueba de humildad sin atajos. La vergüenza volvió, esta vez con ganas de reír y llorar. Sintió la piel erizarse no por el agua, sino por el pudor herido. La enfermera, práctica y delicada, ocupó el espacio con naturalidad. Aquí somos equipo, dijo,
sin tono paternalista. El cuerpo se dio 1 centímetro de resistencia. En el espejo empañado se vio nuevo y viejo a la vez. Nuevo por la oportunidad, viejo por los sustos. Pequeñas cicatrices que nunca había notado cobraron importancia. Un moretón en la costilla parecía mapa de un territorio visitado a la fuerza. La inseguridad golpeó como puerta mal cerrada en día de viento. Alta, ruidosa, insistente. Sin embargo, mientras el agua corría, algo en él entendió que la dignidad no va de ocultar, va de estar entero hasta donde alcance. Se permitió apoyar más el peso en los brazos de la enfermera y a cambio ganó una serenidad que no esperaba. Al salir, la sudadera vieja recibió el cuerpo como casa antigua recibe al morador, con olor a recuerdo. Sonrió sin mostrar los dientes, una sonrisa contenida y verdadera. Puedo, pensó, a mi modo, a mi ritmo. El espejo, todavía empañado, le devolvió un rostro humano. Y humano bastaba. Lo que no sabía era que, antes de que terminara el día, tendría un pedido difícil para su hija. Uno de esos que pesan, pero liberan. Mini gancho. Lo que él no sabía es que algo aún peor estaba a punto de suceder. Anochecer en hospital tiene un silencio distinto. Un silencio de velas imaginarias, de pasos disminuidos, de conversaciones que respetan la oscuridad. Sintió el cuerpo pesado de cansancio, pero la cabeza seguía encendida. La hija se arrebujó en la poltrona de al lado, con una manta fina que no engañaba al frío. La culpa le mordió los talones, por hacerla dormir ahí, por robarle a su vida la ligereza de un final de día cualquiera. Pero la culpa no mandaba sola. La gratitud también estaba en la mesa, ofreciendo lugar. Vivir por dos. Recordó la promesa que ella susurró en la noche de la casi despedida. La frase, que antes dolía como un cobro, ahora sonaba a sociedad. Aún así, sabía que tenía que decir algo que empujaría a ambos a un lugar incómodo. Tomó una bocanada corta, sintió la garganta raspar como camino de tierra, y dijo: «Hija, mañana te vas a casa. Dormí en tu cama. Date una ducha larga, hace ruido en la cocina. Yo voy a estar bien». Ella lo miró con susto y miedo, y él sintió el impulso de echarse atrás, pero se sostuvo. Era un pedido difícil, darle a ella el permiso de vivir sin la culpa de abandonarlo. La inseguridad le picó la nuca. ¿Y si pasaba algo mientras ella estaba lejos? Conocía ese monstruo de suposiciones. Abrazó, en pensamiento, la idea de que cuidar también es soltar un poco la cuerda. La hija respiró hondo, con los ojos brillando de agua bruta, y asintió despacio con la cabeza. Un nudo se deshizo en su barriga. Todavía dolía, pero era dolor de estirar un músculo que estuvo demasiado encogido. Pero él mismo creía de verdad que estaría bien. Las luces bajas activaron recuerdos que venían sin pedir permiso, como vecinos que entran por la puerta abierta. Se vio otra vez en la sala de casa, en medias, tropezando con la alfombra que insistía en comerse puntas de pie, riendo con la hija al derramar café, renegando. Del noticiero como si resolviera algo. Esas imágenes, casi bobas, dibujaron un mapa de regreso. El miedo aún rondaba, el de no recuperar la fuerza, el de decepcionar a quien creyó, el de ser el enfermo para siempre. El orgullo quiso hablar fuerte para espantar la etiqueta, pero ya no le interesaban las máscaras. Prefería la honestidad medio chueca, la que admite cansancio y pide abrazos sin perder la columna. Decidió entonces escribir 3 líneas en un cuaderno de tapa blanda que la esposa trajo. Hoy, 2 pasos. Reconciliación, ventana y cielo tibio, baño con ayuda, dejar que mi hija se vaya a casa. Comienzos honestos. Al trazar el punto final, sintió, tan físico como un estornudo, que el propósito se cimenta en el diario de pequeñas victorias. No tenía que ser grande, tenía que ser verdadero y repetido. Apoyó la espalda en el respaldo, oyendo los bips cálidos del monitor, y aceptó que el miedo dormiría en el cuarto, pero no en la cama. El sueño vino, al principio, en visitas cortas. Luego se quedó. Y mientras el sueño se acomodaba, una pregunta despertó bajo la almohada. ¿Qué hacer al volver a casa para no caer en el pozo de la prisa y las viejas exigencias? De madrugada, un pitido más agudo del monitor cortó el descanso. Abrió los ojos, con el corazón disparado. El sensor, otra vez. La enfermera, rápida, lo acomodó sin drama. El alivio trajo una vergüenza tonta por dar trabajo. Ella,
con esa habilidad de quien vive en el umbral entre susto y rutina. Dijo: aquí cada bip tiene un porqué, y casi siempre es solo la vida diciendo: aquí estoy. Él rió bajito, y la risa desentonó con la madrugada como pajarito que no sabe la hora de cantar. Pensó en la cantidad de veces que interpretó mal las señales, dentro y fuera del cuerpo. El miedo, a veces, es solo una calcomanía mal pegada. A las 4 de la mañana, la ventana dibujó un gris que anunciaba el día. Despierto, hizo el ejercicio que la capellana le enseñó: nombrar sensaciones sin juzgarlas. Miedo, alivio, nostalgia, esperanza, hambre, de vida y un poco de pan con mantequilla, cansancio, orgullo discreto. Ese inventario le dio un piso improbable, casi científico. Cuando el primer empleado de limpieza empujó el carro por el pasillo, sintió que estaba presenciando a la ciudad, despertando por dentro del hospital. Era bueno recordar que la vida tiene rutina, y que la rutina, a veces, es todo lo que uno quiere cuando estuvo cerca del final. Cerró los ojos otra vez, ahora a propósito, y eligió una imagen para soñar encima. La mesa de la cocina, 2 tazas, la luz pegando en la jarra de agua. No era épico, era todo. A las 6, cuando la hija despertó y preguntó: ¿qué tal? Él respondió: aquí estoy, con una paz mansa que ayer no le cabía. ¿Y si hoy fuera el primer día del resto? ¿De verdad? La mañana se encendió despacio, como luz que se prende adrede para no asustar. La médica apareció con una historia clínica y una noticia con cara de regalo envuelto en papel madera. Si sigue así, alta mañana. Hoy, más caminata y alimentación normal. Alegría y miedo se abrazaron en su pecho. 2 vecinos que pelean pero comparten muro. Salir le daba mariposas porque la casa también es espejo. Nos cobra las mantas dobladas, las plantas regadas, los trastes lavados. También cobra dignidad en actos pequeños: barrer la terraza, pagar la cuenta atrasada, pedir ayuda antes de caer. Encaró el plato como quien encara una entrevista de trabajo. El tenedor pesó, el gusto cambió, la textura pareció otra. Pero comer se volvió un ritual de quien quiere quedarse. Masticó despacio, una fe chiquita a la vez. A cada cucharada, la memoria de sabores antiguos reabría puertitas. Arroz de domingo, naranja pelada por el padre, pan con mantequilla y café con olor a casa. La hija comentó cualquier tontería del noticiero, y la charla trivial lo arropó con una cobija que no calienta el cuerpo, solo el alma. En medio del improviso, anotó mentalmente un compromiso: al volver, hará café para la Puno familia. Simple, pero con la solemnidad de un rito. Un sorbo, una mirada, una pequeña celebración. Y prometió otra cosa: llamar al hermano al final de la tarde y preguntarle si se anima a la parrillada atrasada. Sin prisa, sin cobro, solo presencia. El día seguía a pasos mansos, y él empezó a creer que se podía andar a esa velocidad. ¿Recordaría frenar antes de la curva al pisar la calle? Atardecer otra vez, y el hospital tenía el color de las películas viejas. Un amarillo melancólico que no sabe si es adiós o hasta luego. Pidió otra vuelta por el pasillo. El cuerpo protestó con elegancia. Ese cansancio bueno de quien usó las piernas, no de quien huyó del esfuerzo. La hija caminó al lado, menos tensa que ayer, y eso le dio un valor nuevo. En el banco de madera se detuvieron. Miró por la ventana, y esta vez, el cielo decidió lucirse. Un naranja lavado, una franja morada, un resto de azul haciendo tregua de semáforo. El orgullo se encendió. Recordó al hombre que casi se fue y, en una decisión íntima, se despidió de él con respeto. Gracias por haber luchado incluso cuando creíste que ya no se podía. La despedida, discreta, abrió espacio para el hombre que se queda. Más liviano, más verdadero, todavía con miedo, pero con las manos extendidas para lo que venga. Volvió al cuarto pensando en lo que contaría, algún día, a alguien que estuviera en el mismo lugar. Contaría que el propósito no nace con fanfarrias. Nace de mirar hacia adentro y aceptar ayuda. Nace de 2 piernas, trémulas en un pasillo blanco. Nace de un perdón pedido sin discurso. Nace de una sudadera gastada que te recuerda quién eres cuando el mundo quiere reducirte a lo que sufriste. De noche, antes de apagar, miró a la hija y dijo: gracias por quedarte. Mañana, gracias por ir. Ella sonrió con los ojos llenos, y la sonrisa era también un permiso, el de continuar.
¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? Si fueras tú, habrías tomado la misma decisión de andar despacio, pidiendo ayuda cuando haga falta y, dejando el orgullo en la puerta, terminé.